La fuerza del Espíritu Santo os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La paz esté con vosotros. Así dice su palabra en Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada la fiesta de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció el ángel y le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no en realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes, de la expectación de los judíos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, vecinos de este barrio, de esta comunidad. Nosotros somos integrantes de la parroquia de Cristo en nuestra vida y salimos pues a dejarte un pequeño mensaje y con ello también la invitación a que puedas reintegrarte a esta vida de fe en la parroquia Cristo en nuestra vida, que está a unas cuadras de aquí. Y más o menos para poner en contexto, en los tiempos de Jesús gobernó un tal rey Herodes. Toda la familia prácticamente gobernó. Murió se puede decir el abuelo, Herodes el Grande, de ahí le sucedió el sobrino, Herodes Antipas, y después ya cuando Jesús fue crucificado, después que ascendió a los cielos y la iglesia empezó a expandirse, estaba Herodes Agripa I, o primero. Entonces, estos reyes, de alguna u otra manera, tenían algo en común. Eran muy sanguinarios. Cualquier persona que se opusiera a ellos, simplemente lo mataban. Y si ellos necesitaban algún favor y tenían que matar a alguien, lo hacían. Una manera de que este rey Agripa quería de alguna manera congraciarse con los judíos, era pues tratando de capturar a todos los cristianos en ese entonces conocidos como los del camino, a todos los discípulos de Jesús. Y sabían por ello, por ese entonces sabían que Pedro era uno de los más importantes, ¿no? Así como los demás apóstoles, el apóstol Santiago también, eran muy conocidos los apóstoles. Entonces Herodes, por congraciarse con los judíos, capturó a Santiago, hermano del discípulo Juan, el que escribió pues el Evangelio de Juan. Santiago, una vez capturado por Herodes lo pasó a cuchillo, lo aniquiló. Mandó matarlo porque quería justamente el favor de los judíos, quería quedar bien con todos ellos y de esa manera traer paz a su reinado. Pero no estaba contento con eso, sabía que la cabeza era Pedro, y inmediatamente también en la semana de Pascua de los judíos capturó a Pedro y decidió pues pasada la Pascua, porque hay una reverencia en el mundo judío que en la Pascua no se puede hacer cosas malas. Pasada la Pascua iba a ejecutarlo para también seguir teniendo favores con los judíos y estar, como dice, en paz con ellos. Y ahí en ese contexto de la historia, cuando la iglesia está emergiendo,
muere esa del discípulo que nosotros conocemos, Santiago, uno de los apóstoles, y ahora también está a punto de perecer Pedro. Ahí dice, en aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, del apóstol Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados. 16 soldados, 4 por 4, 16 soldados estaban custodiando a Pedro, porque sabían pues que esta era como dice, un motivo grande, capturar a la cabeza de todos los apóstoles. Y luego dice, y tenía intención de presentarlo al pueblo, pasar la fiesta de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Las cosas no estaban yendo bien. Se estaba predicando el evangelio, pero las cabezas iban, parece que la suerte de las cabezas iban de mal en peor. Ya había muerto Esteban, más antes en otro texto ya nos anunciará. Ahora murió Santiago y parece que el que le sigue va a ser Pedro. Y así dice, y la iglesia oraba incesantemente porque no podían hacer nada. No podían hacer nada contra el rey, y sabiendo pues que estaban bajo el imperio romano, solo les quedaba una cosa, orar a Dios. Y es lo que podemos sacar este extracto de ahí, este consejo, esta sugerencia que nos da la Biblia, que cuando no puedes, cuando todo escape de tus manos, tenemos que empezar a orar a Dios. Creo que muchas veces aprendemos a orar a Dios en las circunstancias más difíciles, cuando nos damos cuenta que estamos con un cáncer terminal, o cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están en las drogas, o cuando nos damos cuenta que nuestra hija salió embarazada, o cuando nos damos cuenta que nuestra pareja se nos fue infiel, etcétera, etcétera. Recién ahí aprendemos a orar. Y acá también los apóstoles les está pasando una desgracia terrible. Va a ser el tercer apóstol que va a morir, y es Pedro. Y dice, la iglesia oraba incesantemente a Dios porque no podía hacer nada ante el imperio romano. Se escapaba de sus manos, no podía hacer nada. Mi hijo está en las drogas, no puedo hacer nada. Le aconsejo, no más puedo hacer, ni quisiera acompañarle, quisiera estar con sus amigos cuando le invitan la droga, quisiera decirle, no hijo, sal de ahí, ven para acá. Quisiera hablar con uno de sus amigos también, no, por favor, pero no puedo hacer nada, porque sale y no sé qué rumbo tomará, no sé dónde estará. Quisiera saber cómo esa paloma, esa mariposa, que pueda ir tras sus espaldas y decirle a alguien que le diga, que lo saque, que lo acompañe, que lo proteja, pero no puedo hacer nada, mi hijo está en las drogas, no puedo hacer nada. Solo esperar. Y así más o menos la iglesia oraba incesantemente. Los apóstoles están muriendo. El Señor nos dijo que perseveráramos en Él. Pedro está en la cárcel y va a morir. Dice, la noche antes de que lo sacara Herodes ya, para ultimarlo, para ejecutarlo y congraciarse con el pueblo judío, ocurrió lo que el texto anuncia. Dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. 2 soldados estaban encadenados con Pedro. El rey Herodes tenía tanto deseo de congraciarse con los judíos que mandó a que durmieran con Pedro, que lo vigilaran totalmente. Encadenados con Pedro 2 soldados. Duerme Pedro, a tu costado dormimos encadenados contigo. Si tú te vas, nos tendrás que llevar a los 2. Son 200 kilos o 150 kilos que tendrás que llevar si decides huir de aquí. 2 soldados romanos durmiendo encadenados con Pedro, y a la puerta 16 soldados custodiando a que Pedro no escape. La iglesia no podía hacer nada. Dice entonces, estaba durmiendo los soldados atados con cadenas, los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo,
date prisa, levántate. Las cadenas entonces se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Estando encadenado, se le aparece el ángel, pero ocurre algo tan especial. Pedro pensó que estaba soñando, durmiendo o viendo una visión. No pensó que esto era una realidad. Y continúa el texto. Se le presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda, tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Y seguramente yo me imagino, Pedro estaría, esto no puede ser real, las cadenas no se me pueden romper de la nada, la puerta no puede, si está cerrada, no puede abrirse de la nada, los policías no pueden ignorar mi presencia, que estoy aquí, no, esto es algo irreal, no es un hecho, estoy viendo una visión, estoy soñando, no sé qué está ocurriendo, pero esto no es realidad. Pero ocurrió. Atravesaron la primera guardia y luego la segunda guardia hasta llegar al portón de la cárcel, el portón de hierro que daba a la calle. Y cuando estaban llegando al portón de hierro, igual ese portón de hierro se abrió solo y salieron, dice. Y al final de la calle, cuando ya estuvo afuera Pedro, se marchó el ángel. ¿Qué es eso? Eso es algo inexplicable, algo que escapa a las fuerzas naturales. Se llama milagro. Eso se llama milagro. Eso no puede suceder sin una intervención divina, pero sucedió y está escrito aquí lo que sucedió. Cuando el ángel se marchó, estando ya fuera Pedro, dice, Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Los judíos esperaban la muerte de Pedro. Pero ¿saben qué? No era la hora de Pedro. No era la hora de Pedro. El Señor dijo, hoy no vas a morir. O mejor dicho, mañana, porque fue la noche víspera de su muerte. Hoy no vas a morir, nadie te va a ejecutar hoy día. Pedro presenció un milagro y lo hermoso es que lo vivió y lo reconoció. Muchas veces, es triste decirlo, pero vemos milagros todos los días, pero qué difícil es reconocer los milagros. Cuando tú abrazas a tu hijo en la mañana, ese es un hermoso milagro. Imagínate que no lo tengas. Imagínate que estés enfermo. Imagínate por X motivos estés alejado de él. Yo creo que una persona que está lejos, si estuviera en España por trabajo, o en Estados Unidos o en Japón por trabajo, yo extrañaría abrazar a mi hijo. No me conformaría con una, como dice, una llamada virtual, una videollamada. No, yo quisiera tocarlo, abrazarlo, besarlo. Seguramente me gustaría, como dice, amarrarle sus zapatillas, ponerle su camisa, no sé, algo. O tal vez ir a jugar partido con él. Pero no me conformaría con una videollamada. Quisiera agarrarlo, besar a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo amo. Es el mejor milagro que que he podido vivir. El amor de Dios en un hijo. El problema no son los milagros hay todos los días. El problema es reconocer que son milagros, son obras de Dios, que los hijos que tenemos son de Dios, la pareja que te ha dado es de Dios. A través de esta vida sexual que tenemos, Dios te ha unido a esa pareja y te ha unido en santo matrimonio para que la respetes, la ames y que sea para toda la eternidad. Porque el amor verdadero es eterno, es para siempre.
Y eso ha querido expresarlo en esto. Hay milagros siempre. Pedro presenció uno de ellos. Y no solo esto, creo que en síntesis me gusta el texto que dice, es verdad, era verdad, el Señor ha enviado a su ángel. ¿Cuántas veces has podido decir, era verdad, el Señor envió a un ángel? Yo me acuerdo que un día, allá cuando estaba en Cerro Azul, no sé dónde, esas playas del sur, cuando era niño, un día casi con mi hermano nos ahogamos. Pero por puro milagro creo que no llegamos a ahogarnos ninguno de nosotros. Pero fue una experiencia que hasta ahora nos acordamos porque nos dio mucho temor, mucho miedo. Pero hasta ahora me acuerdo de ese acontecimiento que se dio. Bueno, hermano, lo único que te quiero decir es, persevera en los caminos de Dios. Reconoce a Dios en todos los, como dice, en todos los momentos que acontecen en tu vida. Hasta en esa discusión que tienes con tu esposa, ahí está Dios tratando de arreglar las cosas, tratando de purificar los sentimientos, las actitudes, tratando de mejorar y de una u otra manera para que puedan entenderse y caminar como pareja, como esposos. En esas discusiones que tienes con tus hijos, con tus padres, ahí también está Dios tratando de que esa relación fluya, prospere, mejore, tratando de que tú cedas y que el otro también ceda, tratando de reconocer nuestros errores, nuestros apuros, muchas veces también nuestra inmadurez, nuestra impaciencia. Ahí está el Señor en medio de esas cosas. Dale esa prioridad, como dice el mandamiento, no amarás a Dios sobre todas las cosas. No te olvides del Señor. Siempre hay un tiempo, cuando uno quiere, siempre hay un tiempo. Te esperamos en la parroquia. Bendiciones, hermanos.